Pues muy bien, mi nombre es José Carlos Vázquez Vera, soy ingeniero, soy jefe de las centrales de esterilización del Hospital Español y vamos a platicar de que el procesamiento estéril debe ser prioritario en sustentabilidad por varias razones. La primera, bueno, tengo que declarar que no hay conflicto de interés también, ya que no represento a ninguna compañía, ni los intereses de las compañías que vamos a hablar de algunas marcas y cosas así, y que todo este material es libre en medios digitales y todo ha sido referenciado a sus creadores, autores o dueños de los materiales. Entonces, vamos a hablar del diseño sustentable. Vamos a hablar del ciclo de procesamiento estéril y la infraestructura necesaria para llevar a cabo el procesamiento estéril, el cuidado del agua en el departamento de procesamiento estéril. Vamos a hablar de algo que la verdad es que no nos hemos metido tanto porque tal vez no sea nuestra actividad, quizás ni siquiera le hemos dado importancia, que es el manejo de los desechos hospitalarios, conciencia verde para los insumos del Departamento de Procesamiento Estéril y algunos programas de reciclaje que hay en esta rama, ¿no? También hicimos una encuesta de salud verde, salud sustentable para el procesamiento estéril. Pues bien, ¿de qué trata el diseño sustentable para los hospitales? Bueno, el, el diseño sustentable contempla soluciones de diseño, de infraestructura, de construcción, energéticos y del buen uso de los recursos también. Vemos aquí que habla de una construcción ecológica, ¿no? Desde los materiales que se van a utilizar para la construcción de de los nuevos hospitales, de lo que viene a futuro, tienen que cumplir con ciertos criterios, requerimientos en materia de ecología. El diseño también tiene que permitir que estas edificaciones pues no vayan a dañar o no hagan uso de suelo destinado a, a la ecología o a alguna de sus ramas. Habla también del manejo y del reciclamiento de residuos y basura. Ya hablaban pues de el reutilizar algunos desechables para conservar, pues evitar contaminación de mantos, contaminación ambiental, ¿no? La huella de carbono, etcétera, ¿no? Los gases de efecto invernadero, tratamiento de las aguas residuales que se derivan de la atención hospitalaria. También habla de controlar y limitar la emisión de contaminantes químicos. Sabemos que en los hospitales, pues se vierten diariamente pues, grandes cantidades de medicamentos derivados de la propia fisiología de los pacientes en el drenaje. Se vierten desechos químicos resultantes de la limpieza y la desinfección de las áreas y también de los dispositivos médicos, la lavandería, ¿no? Disminución de emisiones contaminantes del parque vehicular. Esto también es importante, que los hospitales dentro de su propio diseño contemplen pues una reducción de estas rutas de salida y entrada, ambulancias, transportes, pues que bajen también estas emisiones contaminantes, tener una eficiencia en el consumo de agua. Esto es algo súper importante. También también es algo de lo más costoso que hay implementar eh, sistemas para el reuso del agua o la purificación o el tratamiento o la potabilización inclusive del agua que se utiliza en los hospitales. También se tiene que contemplar dentro de este diseño pues energías limpias, ¿no? Paneles solares, por ejemplo, sistemas eólicos para la generación de energía y el almacenamiento de energía también en baterías pues que tengan dentro de su diseño y fabricación, pues lo menos contaminante posible y que sus componentes se puedan reutilizar para dar vida a otras baterías o a otros componentes. También habla de la bioclimatización, aprovechar los recursos naturales, pues para mantener un ambiente cómodo, confortable dentro del hospital para la asistencia a los pacientes, y es algo que se puede aprovechar pues con bastantes áreas verdes, como vemos aquí en la imagen. Y algo que no se ha dicho y que es bien importante y que es una obligación también de las instituciones de la salud, es que se debe de fomentar en la comunidad el tener una actividad sanitaria sustentable, es decir, pues que dentro del mismo hospital, en los programas informativos hacia los pacientes y a los familiares que llegan a la organización, pues se determinen ciertas actividades a fomentar y difundir
en qué consiste todo esto y que dentro de su propia comunidad se haga un hábito también, pues la implementación de técnicas, prácticas, análisis también para la adquisición de la propia tecnología para el hogar, ¿no? Ahora bien, dentro del procesamiento estéril, ¿qué impactos tendríamos en esta salud sustentable? Pues lo que hacemos en la central de esterilización es destruir microorganismos y para ello utilizamos gran cantidad de procesos químicos y físicos que van a dar lugar a muchos residuos y muchos contaminantes, ¿no? De entrada, pues el gasto energético que tiene una central de esterilización es muy alto. Es un área que necesita aire acondicionado, ventilación, necesita también energía eléctrica para poder generar vapor, para operar esterilizadores de baja temperatura, sistemas de compresión de aire, selladoras, termoselladoras, sistemas de trazabilidad, lavadoras automáticas, ultrasónicas, termodesinfectadoras, sistemas de ósmosis para el tratamiento de agua. Entonces, la verdad es que es un área donde tenemos que tener mucho foco, mucho cuidado al momento, primero, de diseñarla. En nuestro país no hay guías o regulaciones que nos digan pues, cómo tenemos que diseñar una central de esterilización dentro del hospital, pero en otros países existe, por ejemplo, en Inglaterra, la norma británica, la HBN13, que habla también y establece y menciona dentro de sus estándares de diseño, pues esta parte de estas consideraciones sustentables para evitar seguir dañando el medio ambiente o hacerlo en la menor medida posible, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de lo que hacemos y de cómo es que se está vertiendo esta necesidad también al interior de los departamentos de procesamiento estéril, pues lo que se hace es seguir un ciclo de descontaminación de dispositivos médicos, donde iniciamos con la limpieza de los dispositivos, utilizamos agua, utilizamos detergentes, utilizamos también productos para facilitar, eliminar corrosión, ¿no? Eliminar también manchas, antiadherentes, lavadoras térmicas, lavadoras ultrasónicas. Después la parte de desinfección donde utilizamos detergentes de diferentes niveles, de bajo nivel como el hipoclorito de sodio, de medio nivel como algunos amonios cuaternarios o de alto nivel como ya los aldehídos, ¿no? Después de eso se hace la inspección en la inspección y la verificación de funcionamiento, utilizamos también algunos productos que pudieran generar también contaminación, como aceites lubricantes, los envases donde vienen los aceites. La parte de empaquetamiento es una de las áreas que más residuos generan porque se utilizan envolturas desechables como bolsas de papel, bolsas de Tyvek, envoltorios de polipropileno. También se usan textiles. eh, Se utilizan también contenedores rígidos y hay todos estos mecanismos, pues cada uno tendrá su aporte a la huella ecológica que tiene el utilizarlos. Y en la propia parte de esterilización también estaríamos hablando de el uso de suministros básicos como energía eléctrica, consumo de agua para la esterilización en vapor, también emisiones contaminantes cuando se usan esterilizadores como por ejemplo óxido de etileno y formaldehído, ¿no? Que son contaminantes que se van al medio ambiente, se volatilizan y bueno, pues están generando este tipo de contaminación ambiental. Peróxido de hidrógeno, que también al hacer uso de estas tecnologías no solamente es tener el equipo y el sistema, sino se requieren también otras tecnologías para la propia validación de los procesos de esterilización, indicadores químicos, indicadores biológicos, pruebas de proteínas, o sea, toda una serie de aditamentos y de tecnologías que nos van a ayudar a darle certeza al proceso de esterilización que estamos haciendo, ¿no? Está también ya para el área de almacenamiento, pues se requiere una infraestructura apropiada que requiere aire acondicionado, monitoreo de la temperatura. Entonces, todo esto consume energía eléctrica y todo esto genera toda la instalación, el equipamiento, la trazabilidad, solamente genera residuos, ¿no? Actualmente hay sistemas de trazabilidad que ya son libres de papel, que todo el sistema de trazabilidad es completamente digital, de consulta en una tablet, en un celular, ¿no? En una computadora. Y vean la infraestructura que se necesita. Se requieren áreas separadas para evitar contaminación cruzada y que todo el producto del procesamiento estéril se vea comprometido y que pueda ser una causa de una infección de sitio quirúrgico, una infección de atención a la salud, ¿no?
y tenemos equipamiento, lavadoras, termodesinfectadoras de este lado, lavadoras de carros, esterilizadores de alta temperatura de vapor, esterilizadores de baja temperatura que poseen peróxido de hidrógeno, formaldehído, esterilizadores de óxido de etileno, toda una infraestructura para el equipamiento, ¿no? Por ejemplo, selladoras de bolsas, para hacer pruebas y ya por último, el área de almacenamiento. Todo esto, todo el procesamiento en términos de contaminación, en términos de desecho, en términos de uso de recursos como lo son la energía eléctrica y el agua, pues implica un gasto importante para la institución. Ya comentaba el doctor que nos decía que, bueno, pues un hospital sin agua, pues es un hospital que, que no puede operar con mucha facilidad, ¿no? Y que se requieren ciertas alternativas. Una central de esterilización sin agua, pues es una central que no puede operar con mucha facilidad también, ¿no? Porque necesitamos el lavado. Aquí no podemos eximir la etapa de lavado y hacerlo con productos químicos porque el propio proceso nos exige que sea a través con agua y que sea con un agua de cierta calidad también, ¿no? Eh, Pensaríamos que el mayor costo, el mayor uso de agua se da en el proceso de la generación del vapor, pero realmente no se da ahí. Realmente se da, si ustedes ven, más o menos se utilizan de 30 a 50 galones por día para la generación de vapor, mientras que estamos utilizando entre 1.500 y 2.500 galones de agua para la refrigeración. ¿Por qué necesitamos refrigerar el agua de los autoclaves? No podemos eh, llevar al drenaje agua caliente que sobrepase los 60 grados centígrados, porque pudiera haber una reacción química o pudiera haber un daño a los drenajes. Los drenajes hospitalarios se pueden dar en diferentes materiales de diferentes cédulas. Algunos de ellos están diseñados para utilizar cierto tipo de pegamentos que al estar expuestos a alta temperatura, pues se pueden dañar, generar fugas, estas fugas generar infiltraciones, las infiltraciones se convierten en focos de infección, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de mantener un drenaje útil, un drenaje funcional, pues es alta, ¿no? Y vemos que uno de los consumos de agua se da en el enfriamiento para no tirar agua caliente al drenaje. Y dependiendo del sistema, si tenemos un tanque de enfriamiento, si tenemos un flujo forzado o si tenemos una alimentación constante de suministro municipal, pues el gasto eh, puede ser distinto, ¿no? Y también otros sistemas que generan mucho gasto de agua son los sistemas para generar el vacío. El vacío en los autoclaves se da a través de dos mecanismos, que puede ser el sistema Venturi, que utiliza agua, o que puede ser la bomba de anillo líquido, que también utiliza agua, ¿no? Entonces vemos aquí que con Venturi o que con bombas de anillo líquido, y también viendo si tenemos un sistema de enfriamiento del agua, de acondicionamiento térmico del agua, pues el reuso o la cantidad de agua que se utiliza va a ir disminuyendo. Es decir, tener a la mano estos sistemas, tanques de enfriamiento o chiller, que nos permitan tener agua a cierta temperatura, pues también nos va a ayudar a desperdiciar menos cantidad de agua para este proceso en los autoclaves. Vemos que también hay algunas tecnologías que ya incorporan lo que son radiadores para aprovechar el agua caliente que se utiliza del proceso de esterilización, todo el condensado que sale ya de la máquina donde ya se esterilizó, lo podemos volver a captar y esta agua caliente la podemos utilizar para alimentar nuevamente un generador y estar recirculando y evitar, pues, desperdiciar agua, o sea, desperdiciar agua y que esta agua se vaya al drenaje y también tener un sistema que nos ayude a gastar menos energía eléctrica al calentar el agua. Para poder calentar el agua y llevarla al punto de evaporación en los sistemas de vapor, tiene que ser por varias etapas. Primero un tanque de calentamiento que va a elevar el agua alrededor de los 80 grados centígrados y después esa agua se va a inyectar hacia un generador de vapor donde vamos a trabajar entre los 121 y 134 grados centígrados. Es decir, se va dando por etapas. Estos sistemas nos permiten tener consumos de agua muy pequeños, por ejemplo, un sistema cerrado para esterilizadores pequeños, esto no es para esterilizadores grandes o muy grandes, donde los consumos de agua pues, se pueden reducir hasta 5 litros de agua por día. ¿Por qué? Porque el agua va circulando. Se dice
que la cantidad de agua que se necesita para poder alcanzar la presión y los parámetros de temperatura y presión para la esterilización son cerca del 6% del volumen de un autoclave. Es decir, si estamos hablando de 30 litros, de 300 litros de capacidad, pues 18 litros serían suficientes para poder alcanzar la presión de vapor para ese proceso. Pero esos 18 litros no serían suficientes para mantenerlo. Es decir, se requiere una continuidad, como veíamos anterior, pues para dar el enfriamiento, generar el vacío y también pues un soporte de vapor constante, ¿no? Entonces, hay algunas tecnologías como este enfriador que ofrece una compañía que se llama Tutnauer, que a lo que ayuda es ahorrar agua, reutilizarla y no utilizar, no tirar esta agua al drenaje, ¿no? El agua es la principal utilidad de un esterilizador y más o menos un esterilizador de 6 unidades estériles, una unidad DIN, una unidad estéril es de 6 por 3 por 3, es decir, es un rectángulo de 60 centímetros por 30 centímetros de ancho y 30 de alto. Y esto puede esterilizar 6 unidades estériles, puede consumir alrededor de 500 litros de agua, entre agua de enfriamiento, agua para el vapor y agua para el vacío, ¿no? Entonces son equipos que consumen mucha agua. Ahora, ¿qué hay acerca de los desechos que tienen que ver con las actividades al cuidado de la salud? Encontré este texto que ustedes pueden descargar, es una edición libre de la Organización Mundial de la Salud, donde nos habla de ciertas estrategias que pueden adoptar las organizaciones de la salud para dar el manejo. A lo mejor esto tendrá que ver más con servicios integrales, tendrá que ver con la dirección de operaciones y a lo mejor tendrá que ver menos con la práctica médica, ¿no? Con el ejercicio médico. Pero si ya nos estamos metiendo a la parte de tener hospitales verdes y de tener una asistencia verde, pues ¿por qué no darle una leída y entender y ver realmente, vean ustedes un dato importantísimo, que el 10% son residuos peligrosos infecciosos, ¿no? Que pues es el RPBI que nosotros conocemos, que va a destino final, que necesitamos una compañía que lo destruya, que lo incinere, que lo inactive, y lo demás son residuos no infecciosos, pero son al cuidado de la salud. Está- Están clasificados como residuos especiales. ¿Por qué? Porque las envolturas, los medicamentos ya utilizados, los empaques originales de dispositivos médicos no se pueden ir a la basura municipal, ni tampoco los textiles como la ropa quirúrgica, como las compresas que se utilizan para secar, cubrebocas, digo, o para compresas quirúrgicas, tampoco se pueden ir a la basura municipal, se tienen que ir a desecho especial y el desecho especial también tiene un tratamiento en punto final, ¿sí? Se tiene que incinerar. Entonces vean que el 85% es basura especial, el 10% es residuo biológico infeccioso y el 10% son residuos químicos y radioactivos, ¿no? El 5% de toda esta contaminación. Datos importantes a conocer sobre los residuos que generamos. La conciencia verde va más allá acerca de elegir o de utilizar productos que dañen el medio ambiente. La conciencia verde va también para los fabricantes. En Estados Unidos, la FDA da un premio, el premio del año 2023 fue para una empresa fabricante de dispositivos médicos. Ellos fabrican detergentes. Ellos lo que hicieron es comprometerse con con la fabricación de los productos detergentes al grado de que les dieron esta insignia de Safer Choice, donde utilizan procesos amigables en la fabricación de los productos. Es decir, no es que el producto detergente al final sea un producto que no contamine, porque eso en el caso de los detergentes eso es prácticamente imposible. Todos contaminan en un cierto grado, pero al menos ellos en la fabricación del producto se comprometieron a tener estos estándares y estas técnicas que van a proteger pues el medio ambiente y que estos productos, el impacto ambiental que tengan, se va a ver reducido desde la fabricación del dispositivo. Hay otras empresas que han optado por cambiar la manera en la que distribuyen, empaquetan y las presentaciones de sus productos, ¿no? Esta empresa se dedica a hacer indicadores bioquímicos para esterilización, entonces los empaques ya son más grandes, traen más producto para evitar menos
traslados en la logística, menos emisión de gases contaminantes. También la materia prima de la que se hace la caja, pues es de material reciclado. Entonces hacen un poquito más sostenible y más económicos también los materiales, ¿no? Otro proceso, otra empresa, otros fabricantes también que están comprometidos con esto y que ya han estudiado bastante bien, pues son los fabricantes que ofrecen contenedores rígidos para la esterilización. Fíjense que esto impacta entre un 85 menos por ciento a un 84% menos en costos, ya a largo plazo. Los contenedores sabemos que la derrama económica que se necesita para la implementación de la tecnología es alta, pero la amortización, el retorno de la inversión, pues se va a dar hasta en un 84% en un mediano plazo. La EPA en los Estados Unidos ha calculado que el 19% del flujo de residuos generados por los servicios quirúrgicos se debe exclusivamente a los envoltorios para la esterilización. O sea, un 20% en peso, ¿sí? De residuos son exclusivos del procesamiento estéril. Entonces tendríamos que buscar alternativas verdes que nos ayuden a darle pues mejor, menos impacto ambiental. También algunos fabricantes como B. Braun han hecho algunos estudios y nos dicen que se reduce en gran medida las emisiones de CO2 relacionadas al uso de los sistemas de envoltura al cambiar de envoltura suave a embalaje rígido. Y también nos dice que el peso también se disminuye de pasar de 3 toneladas a 149 kilos y de celulosa. La celulosa es más amigable con el medio ambiente porque proviene de una fibra sintética, pero no nos vayamos tanto con la finta de que al ser natural es mejor fabricar celulosa. La industria del algodón, por ejemplo, que también es celulosa, se ha declarado la industria más contaminante del mundo. ¿Por qué? Porque se requieren muchos sistemas para el aclaramiento de la celulosa para obtener un producto final, ¿no? Entonces, sí se ven disminuidos y hay que ver los beneficios, el impacto económico y ambiental. El uso de detergentes también, pero el uso de contenedores también impacta en el uso de detergentes para lavarlos, ¿no? Lo mismo que con la ropa reutilizable. La ropa reutilizable, pues a lo mejor parecerá una alternativa sustentable, pero si nos vamos a analizar el proceso de lavado, nos vamos a dar cuenta que no es tan sustentable como parece. Programas de reciclaje. Estas empresas que fabrican envoltorios de polipropileno en Estados Unidos se han preocupado por tener una solución también para la contaminación. Son empaques que están fabricados en polipropileno. Esta fibra, este polímero se puede utilizar para dar utilidad a otros utensilios que ya no son utensilios que van a entrar en contacto con el paciente, ¿no? Y que pudieran ser utilizados como bandejas, cómodos, patos urinales y también mobiliario para el propio hospital, ¿no? Inclusive hay bolsas de supermercado que se hacen con estas fibras de polipropileno que son recicladas y son programas que se lanzan en los hospitales y que en Estados Unidos sí está regulado. En nuestro país no está regulado todavía esta práctica y no se ha podido implementar porque se tiene prohibido extraer la basura especial de los hospitales para cualquier otra finalidad. Entonces, se tendría que trabajar también en el Senado o en la legislatura o en las leyes para que fuera posible llevar esta implementación de estos programas de reciclaje a los hospitales mexicanos. Lo mismo sucede con el textil. El textil que se utiliza en un hospital difícilmente se va a poder utilizar para dar vida a otras cosas. ¿Por qué? Porque el textil puede estar contaminado, podría traer algún microorganismo de carácter hospitalario, ¿no? Y que puede esto llegar a un entorno social. En la aplicación hemos visto que hay un mercado negro donde se reutilizan las compresas, lo hemos visto, yo lo he visto en los mercados ambulantes, que las están vendiendo porque no hay un control sobre esta práctica, ¿no? Entonces, aunque está regulado y está prohibido, pues no hay un control todavía sobre las empresas que se dedican al destino final de estos productos, ¿no? Y bueno, para terminar, nosotros también implementamos una encuesta de salud sustentable en esta plataforma SurveyMonkey. La llevamos a varios chats, varios grupos donde nosotros estamos presentes.
Alrededor fueron 1.500 personas a las que se les hizo llegar esta encuesta y tuvimos una respuesta de 262 participaciones. Esto se dio el 3 de abril, se cerró la encuesta y bueno, todas completadas las respuestas. Vamos a ver qué resultados tuvimos. Mayormente la gente que trabaja en las centrales de esterilización es mujer. Eh, fueron enfermeras quirúrgicas o personal de enfermería el grueso de estas personas que contestaron la encuesta, porque son personas que trabajan dentro de las centrales de esterilización, con mucha experiencia, de 6 a 10 años. La mayoría fueron con menos de 5 años de experiencia en el servicio. Esto hay que entenderlo por la rotación del personal en las centrales de esterilización. Aquí se ve el impacto de eso. La mayoría fueron de instituciones públicas, el 59%, casi el 60% de instituciones públicas y el 30% el restante. Incluso hay algunas personas que trabajan en ambas organizaciones, ¿no? De la mayoría constó de la Ciudad de México, de otros países también nos contestaron estas encuestas, la mayoría de México, pero había países como Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, ¿no? Eh, no hay información suficiente en relación al cambio climático y cómo esto se involucra con la parte asistencial. Es prioritario contar con capacitación para saber qué tanto estamos contaminando en las centrales. Ellos determinan que sí es importante. Realizamos alguna inspección para alguna acción para reducir la contaminación. Pues cerca de la mitad, más de la mitad, opinaron que no hay ninguna acción todavía. En los quirófanos se realiza alguna acción para reducir la contaminación ambiental, pues tampoco más de la mitad respondió que no hay o no ha visto acciones dentro de su hospital. Eh, Nos hablan de que la principal técnica para la higiene de manos es hacerlo con agua y con jabón, y solamente un 17% habla de la desinfección con solución, ¿no? Eh, los elementos que se utilizan para embalaje mayormente en este sector son el polipropileno, seguido del textil, después el contenedor rígido y algunos embalajes mixtos. ¿Qué puedo decirles del polipropileno y el textil? El textil pareciera ser esta alternativa reutilizable, pero el textil, bueno, para empezar, no es una barrera a grado médico, la porosidad no está controlada, las fibras que libera el textil pueden llegar a cavidad de paciente y generar el arrastre de partículas y generar una contaminación del sitio quirúrgico. Eh, También son mecanismos que almacenan humedad y que pueden también contaminar los paquetes de manera prematura. El procesar textil en los hospitales requiere del uso de lavadoras de 1 tonelada, por ejemplo, para procesar una carga de lavado como la de un hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Español. Se usan lavadoras de 1 tonelada, de 2 toneladas. Se utilizan blanqueadores, como peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, detergentes, varios tipos de detergentes dependiendo de los tipos de prenda, y se utiliza muchísima energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esta ropa también se tiene que lavar a alta temperatura. La temperatura de planchado se acerca a los 200 grados centígrados para planchar el textil. Entonces, imagínense la cantidad de energía, desechos, la cantidad del agua que utilizan para el textil. No creo que sea también ya una alternativa verde el uso de los textiles como envoltura para pensando en que la huella ecológica es menor que otros sistemas de barrera estéril, como los contenedores o inclusive con el propio polipropileno, si tenemos en cuenta que el polipropileno es una materia prima que se le puede dar uso para otras cosas, ¿no? ¿Los residuos están debidamente clasificados? Pues mayormente sí, por la implementación de las normas que tenemos en nuestro país, esto sí se da, ¿no? ¿Qué características de uso tienen los sets quirúrgicos? Diseñados para reutilizarse y los desechables, ¿no? La mayoría se reutilizan. La central se aplica la regla de las 3 R: reducir, reusar, reparar y reciclar. Pues no lo tenemos muy claro todavía. En la central de esterilización, los dispositivos de un solo uso se someten a reprocesamiento estéril. Esto en la mayoría se da, fíjense, en la mayoría se da, y la verdad es que es una práctica que también puede tener un impacto ambiental importante por el uso de productos para la limpieza y la desinfección. Tenemos políticas o lineamiento? Pues la mayoría no los tiene, simplemente lo hace por alguna toma de decisión jerárquica superior. En la organización se siguen instrucciones de seguridad para la inactivación o neutralización de los detergentes y desinfectantes. Pues la mayoría coinciden que sí se utilizan porque se apegan a las instrucciones de fabricante.
¿Los productos de limpieza y desinfección cuentan con alguna aprobación de la Agencia de Protección Ambiental, como por ejemplo la EPA? Coinciden que sí, pero yo pienso que no todos los productos que utilizamos tienen algún estudio de impacto ambiental en la fabricación y tampoco en el impacto que tienen en los desechos. ¿Existe alguna instalación que permita captar el agua? O sea, es decir, tener una manera de reutilizarla, pues la mayoría de los hospitales no tienen inclusive ni sistemas de tratamiento de agua para tener un agua de calidad, pues menos van a tener una infraestructura que es muy costosa para poder reciclar el agua limpia, ¿no? ¿Conocemos algún programa de reciclaje para fabricación para otros productos no médicos como macetas o bancas para jardín? Pues la mayoría no lo conoce porque estos programas aún no están autorizados en nuestro país, ¿no? Pero sería realmente una gran alternativa poderlos llevar. La, la organización participa en algún programa de reciclaje de polipropileno. La mayoría coincide que no, el 8.5 dice que sí. Me gustaría saber cómo es esa alternativa y cómo es que lo lograron y en qué lo utilizan. A lo mejor es una política interna para darle un uso al campo limpio, para utilizarlo a lo mejor para envolver alguna otra cosa, no necesariamente para esterilizar, ¿no? Entonces, esos son los resultados de la encuesta. Creo que las concluimos en que la central de esterilización es un área donde se puede implementar sistemas de salud verde. Es un campo muy amplio donde se puede trabajar, se pueden realizar muchos estudios científicos, se pueden realizar también estudios de impacto ambiental, impactos médicos referentes a las infecciones, etcétera, que también esto va a impactar en tener un impacto ambiental. El control de las infecciones no solamente tiene un impacto en los pacientes, sino también un paciente que está recibiendo antibiótico y ese antibiótico lo va a desechar en el drenaje a través de la orina, se están contaminando los mantos acuíferos de esta manera y la resistencia bacteriana no solamente se da en las personas, sino también se da en animales o en los microorganismos que entran en contacto con estas aguas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación a la Academia Esculap, a la doctora Cote, a la maestra Verónica Ramos, grandes amigos. Y bueno, pues les dejo mis datos de contacto. Gracias y buenas noches.